Muy buenas tardes. Vamos a empezar esta presentación del libro Una luz revelada, el cine experimental argentino de Pablo Marín. Voy a leer unas notas que estoy reciclando porque ayer mismo Pablo ya le presenté, le trajimos en realidad aquí a Barcelona. Él es argentino pero vive en Madrid desde hace un par de años, y le trajimos desde Eccentric a Barcelona para que diera una charla en el aula Eccentric, que es un curso que hacemos anual sobre los textos de Stan Brakhage. Entonces lo digo porque tengo el papel tan arrugado que da un poco de vergüenza, pero él no ha cambiado de ayer a hoy, o sea que sigue siendo todo válido. Entonces, Pablo Marín es cineasta, crítico, programador, profesor y traductor. Ayer estaba un poco también en calidad de especialista y de traductor también, ¿no? Él, como digo, es cineasta, ha hecho películas y bueno, yo lo conocía primero a él como cineasta en realidad, ¿no? Algunas de sus películas han obtenido premios muy importantes, como Resist Film, por ejemplo, de 2014, que ganó el premio Film Madrid, o más recientemente su última película, Trampa de Luz, que quizá algunos visteis en Sumsets, creo que se pasó el año pasado, ¿verdad? También ganó un premio importante en Oberhausen. O sea, él tiene una de sus caras es de cineasta. Luego también, como investigador y curador independiente, él da conferencias habitualmente y programa cine argentino en Estados Unidos, Canadá y en diversos países europeos. Y el año pasado, como decía, el año 2021, sí, el año pasado vino Eccentric con dos programas que le encargamos bajo el brazo, aprovechando que estaba por España, en principio temporalmente, ahora por suerte para nosotros sigue por aquí. Entonces le dijimos que le encargamos dos programas de cine experimental argentino, uno clásico y otro contemporáneo, y también vino a dar una conferencia. Y fue muy emocionante porque el cine, como seguro que va a salir en esta charla, gran parte del cine experimental argentino, algunos de los grandes hitos, se filmaron en Super 8. Y como sabréis, el Super 8, ahora hay negativo, pero tradicionalmente entonces se trabajaba en película reversible. O sea, tú filmas y el carrete es lo que se revela y no hay un negativo. Entonces, claro, él vino con muchas de esas, quiero decir que hay una copia de proyección que es la copia original. Entonces él vino de Argentina habiendo pasado previamente por las casas o consiguiendo las películas de los cineastas de gente como Claudio Caldini, Jorge Honig, y traía las películas originales, lo cual fue muy emocionante y al mismo tiempo terrorífico, sí. Porque como decíamos, podíamos haber cargado ahí con un mal proyector el cine experimental argentino, ¿no? Que estábamos ahí defendiendo. Bueno, él también formó parte hace unos años del equipo de investigación de un proyecto muy importante que se llama Istmo, cine experimental latinoamericano, que lo puso en marcha Los Ángeles Film Forum y la Getty Foundation, y que tuvo mucho recorrido y era, bueno, pues para reivindicar algo que ya tocaba, y que también el año pasado intentamos un poco ponernos las pilas ahí, que era toda esta tradición de cine experimental argentino y latinoamericano, que muchas veces no es tan conocido porque, por desgracia, solemos centrarnos más en la tradición norteamericana, centroeuropea, etcétera, ¿no? También da clases, ahora que está aquí en España, antes daba en la Universidad del Cine de Buenos Aires, ahora trabaja habitualmente en el LAB, el Laboratorio Audiovisual de Creación y Práctica Contemporánea de Madrid, en la Elías Quenejeta Cinescola de San Sebastián, que es ahora la escuela de las más importantes que hay ahora mismo, y en la Friedel Kubelka School for Independent Film de Viena. Muchas veces da clases, pero también da talleres prácticos. Y nada, bueno, ya no me enrollo más. Él tiene, como traductor también ha traducido libros que muchísimos de ellos están aquí, muy habitualmente en el escaparate, ¿verdad, Damián? De Caja Negra. Habréis visto los libros, por ejemplo, de Waters, o los libros hay un libro también de escritos de Fluxus, el último de Jonas Mekas, por ejemplo, que ha salido hace bien poco. Entonces, bueno, tiene un poco esta doble faceta. Y ya está, ya me callo. Ahora vamos a presentar este libro, Una luz revelada, que yo de entrada quiero decir que no estoy aquí como un poco en diálogo, pero no me lo he podido terminar. Y lo quería confesar, la verdad, siempre por delante, porque de hecho veníamos charlando y he dicho, ay, no sale, no sé qué, no, sí que sale, y yo, vale, pues mejor no finjo. Me he leído la introducción, pero he visto un poco como en qué consiste la estructura, y de eso también es algo que te quería preguntar, pero empecemos desde el principio. Sí que me gustaría que explicaras, porque creo que no se dice, si esto pues es un encargo, es un proyecto personal, ¿cómo surge el proyecto? Bueno, gracias Gloria por la presentación, y a Laie y a todo el CCCB por la invitación, y sobre todo al Eccentric por apoyar el proyecto, ¿no? Porque por algo está el logo aquí del Eccentric en la parte de atrás del libro, y es no solo por un apoyo importante y como
económico, sino por también que esto tiene que ver con cómo surgió el proyecto, ¿no? Con todo el interés a lo largo de los años en el cine experimental argentino, porque me parece que esta es una gran casa, el Eccentric ha sido una casa para el cine experimental argentino desde hace más de una década, ¿no? Y por eso se siente muy bien estar aquí y presentarlo aquí, ¿no? Y en ese sentido, sí, el libro no es desde ya un encargo, por eso tardó tanto en formarse o en terminarse. Yo soy casi todo eso que vos dijiste cuando me presentaste, y la escritura es algo que me interesa y me interesó siempre, pero últimamente es para lo que tengo menos tiempo, ¿no? O sea que fue un libro que fui empezando a escribir por interés y por fascinación, y también para tratar de llenar un vacío histórico, en ese sentido de que no hay casi nada escrito sobre el cine experimental argentino en Argentina, y muchas veces hay cosas escritas desde Estados Unidos o con visiones bastante como eclipsadas incluso de eso, y la idea fue tratar de empezar a proveer como un sendero a lo mejor, o construirlo yo para mí mismo, para entender más estas películas, empezar a escribir para tener una idea a lo mejor de las cosas, ¿no? Y muchos de estos textos pertenecen o son, lo que aparece en el libro son borradores mucho más extensos de antiguos artículos o cosas que había publicado por ahí. Y en un momento, sobre todo a raíz de estas proyecciones, ¿no? Estos viajes con películas argentinas yendo a distintas partes del mundo y mostrando, empezó como a hacer un clic en mi cabeza de que los textos deberían acompañar eso, ¿no? Que debería haber algo o que toda esa experiencia de ver esas películas una y otra vez, que son películas, como vos dijiste, bastante difíciles de conseguir y de poder proyectar en su formato original, tratar de capitalizar todo eso en algo que sea más como un testimonio de todas esas experiencias, ¿no? Y muchos de los textos surgieron de esa manera, ¿no? Como de explorar las obras en detalle de muchos de estos cineastas y estas cineastas, y empezar a trazar una suerte de arco a lo mejor histórico, ¿no? Sí. No, pero que no es una historia del cine experimental argentino, eso sí que es obvio y se ve cuando ves el índice mismo, ¿no? Hay como muchas idas y venidas, no está planteado como una historia, sí que la mejor definición sería esa, ¿no? Como un conjunto de ensayos. Sí, es como yo diría que no es una historia, sino que es una lectura de la historia, ¿no? Como es un recorte muy personal y muy caprichoso también, ¿no? De obsesiones o de cosas que me obsesionan, o cosas que me parecen como las cosas que más me atraen, ¿no? De la historia del cine experimental argentino. Y me parece que una de las decisiones más fundamentales a las que llegué muy tempranamente cuando empecé a escribir o empecé a reunir todos estos textos medio desperdigados fue abrazar de alguna manera esa cuestión de que es un libro personal antes que nada, ¿no? No es un libro que intente recomponer todo lo que sucedió, porque eso me parece bastante imposible y al mismo tiempo no me interesa a mí puntualmente, ¿no? Se notan, yo que te conozco además, se notan tus filias, porque de hecho, por ejemplo, hay 2 capítulos al principio y al final dedicados a Claudio Caldini, ¿no? Y se nota que hay como un respeto muy grande hacia él. Y otra cosa que también me ha llamado la atención es que yo sé que tú les conoces, pero te basas mucho como en citas de publicaciones, ¿no? Como estableciendo una distancia. Me da la sensación de que, vale, no es un texto académico en ningún sentido, es un texto tampoco histórico, decíamos, pero tampoco has hecho una escritura como muy personal, ¿no? Supongo que ha sido también buscado. Sí, como me parece que como pararme un poco en ambas tradiciones, ¿no? Con un pie en una escritura más en primera persona, que es algo que no hago, y también con otro en más una cuestión académica en el sentido de la investigación, ¿no? Que tampoco soy un investigador, para decirlo de esa manera, digo, no me pasé años y años revisando publicaciones, sino que fui a buscar lo que sabía que estaba allí y tratar de trabajar con eso, ¿no? Pero sí, la cuestión en esta cuestión de sacarme de encima esa suerte de necesidad de ser representativo al escribir o al mirar una historia, me parece que ahí aparecieron esas cuestiones de, por ejemplo, lo de Claudio Caldini, que aparece en 2 capítulos, porque me parece que es una figura capital, ¿no? Y no solo, ahí también hay una cuestión, ¿no? No es una figura capital de una manera caprichosa a lo mejor para mí, sino que el texto también, o el libro trata de
de defender objetivamente una posición subjetiva, ¿no? Eso es, sí. Como en ese espacio medio incómodo. Pero también hay un momento donde se nota también muchísimo un tema, decías antes, qué cosas me apasionan, ¿no? Y hay una parte central al final, como la parte más introductoria, más general, dedicada al Super 8, donde ahí viertes toda tu pasión. Se nota mucho, ¿no? También de tu propia práctica. Claro, y no sé si me gustaría a lo mejor que compartieras con la gente que no lo ha leído por qué el Super 8 fue tan importante en el cine experimental y por qué lo es para ti. ¿De qué manera? Sí, o sea... Creo que es un tema No, sí, libro, desde ya. La imagen de tapa es una película en Super 8, todo, ¿no? Me parece que eso responde a una cuestión histórica en un punto, ¿no? Que yo diría que a lo mejor el 90% de las películas que se discuten en el libro y el 90% del cine experimental argentino fue hecho en Super 8, porque es una tradición que empezó a tomar envión y fuerza a mediados de los 60, ¿no? Y fue el medio que por su economía, pero sobre todo por su ubicuidad en un punto, el que terminó siendo decisivo para que esta historia se construya a lo mejor, ¿no? Y en ese sentido es imposible, me parece, para mí al menos, hablar de cine experimental argentino sin hablar de Super 8. O incluso es imposible hablar de cine experimental en Latinoamérica sin hablar de Super 8, ¿no? Porque es una cuestión como de base económica, pero muy rápidamente transformada en un montón de investigaciones y de tratar de exprimir de eso la mayor cantidad de cualidades que incluso no están comprendidas en cómo este formato fue diseñado, cómo el formato fue vendido, que fue una cosa mucho más doméstica, ¿no? Pero me parece que eso muy rápidamente hubo en esa generación, sobre todo de Caldini, de Narcisa Hirsch, de Jorge Honig, de Marie-Louise Alemann, un entendimiento o un clic en la cabeza que dijo, bueno, esto sirve para hacer esto, pero vamos a ver si sirve para esto otro, ¿no? Y ahí empezó como toda una historia que sigue hasta el día de hoy. Lo hablamos con Daniela, que está acá presente, es una de las cineastas que aparece en el libro, que hay algo como, me parece, de una transmisión incluso oral, de tener contacto con Caldini, de tener contacto con muchos de estos y estas cineastas, que, por lo menos en mi caso, empezar a hacer cine fue empezar a trabajar con Super 8. Digo, ni siquiera me planteé otra posibilidad en ese sentido, ¿no? Pero un poco por también continuar una tradición, por sentir como admiración por eso, ¿no? Y tratar de tomar la posta y seguir un poco más adelante. Y tú, aunque no hables de tu propia práctica en el libro en ningún momento, supongo que por un cierto pudor también, ¿no? Pero en tu propia práctica también se basa justamente en hacer con el Super 8 cosas que no se deben hacer, ¿no? Abrirla, sacar la película y rebobinarla y volver a filmar, cosas que se supone que el propio dispositivo te ayudaba para que fuera tan sencillo como meter la película, sacarla y mandarla al laboratorio, ¿no? Sí, hacer máscaras, ¿no? Y claro. Todo ese tipo de cosas que también vienen de esa tradición. Sí, ¿Qué más podemos hacer con esto? Claro, que me parece que responde también a como una obstinación, ¿no? Como de seguir pensando algo por fuera de lo que, sobre todo del mercado, porque me parece que el Super 8 en ese sentido fue el primer formato que fue como que hubo un marketing muy grande, ¿no? Porque ya era como un electrodoméstico casi, ¿no? Sí. Y eso hizo que a lo mejor de ahí surgieran un montón de tradiciones que trataron de emular lo que era hacer cine de una manera industrial, de manera casera, y otra como la que al menos yo destaco en el libro, gente que lo agarró para hacer completamente lo opuesto, ¿no? Como para usarlo de una manera, suena pedante, pero digo artística, en el sentido como más de descreer incluso de ese aparato y tratar de empujarlo cada vez más como al borde de cuando deja de funcionar, porque ya no se puede hacer más nada con eso. Sonrío porque me estoy acordando de una cosa que explicaste en la charla el año pasado, que me pareció genial, porque además, bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando y además tiene que ver con Latinoamérica siendo un país, pues eso, donde a lo mejor, o todos estos cineastas que eran más pues, underground, bohemios, etcétera, no tenían grandes recursos, y me acuerdo que explicaste cómo esta película de Caldini, que simplemente enroscando la cámara de Super 8, había generado un efecto prácticamente equivalente al de Michael Snow en
la región central, ¿no? Sí, que siempre vemos ese armatoste que montó, todo ese equipo que tenía, ¿no? Y en realidad tú explicabas, ¿no? Coge un argentino, ¿no? Coge la cámara, la enrosca y al final, bueno, esta cosa también como muy de do it yourself, muy de bricolaje casi, ¿no? De ¿qué tenemos? ¿Tenemos menos? Bueno, vamos a sacar lo máximo. Sí, que también me parece que es como una, digo, además de ser una cuestión muy latinoamericana, a lo mejor porque también en Brasil hay como grandes cineastas que trabajan con Super 8 y en Venezuela y en Colombia también, y en México sobre todo. Me parece que es también algo que tiene que ver con el cine experimental en general, ¿no? Como la cuestión de plantear como posibilidades molestas, ¿no? O perturbadoras en el sentido de la creación, de procesos creativos que son como extenuantes y son como ridículos vistos desde afuera muchas veces, ¿no? Como esto, ¿para qué estás haciendo esto si es más fácil conseguir esta otra cámara? Y no, bueno, esa obstinación me parece que es la que empuja o es como un motor que alimenta muchas veces esta cuestión de los descubrimientos, ¿no? Y en ese sentido, digo, la película de Caldini, que es esta, justo la que está acá. ¿Era Gamelán? Se llama Un enano en jardín. Gamelán la hace justo en el mismo año, sacudiendo una cámara con dos cosas. Entre las dos como que conforman la región central. Pero, pero creo que es una cuestión que está como en el ADN del cine experimental, ¿no? Como tratar de descreer de la funcionalidad aparente que tiene cada cosa, ¿no? Hablas mucho de libertad también, es una palabra que se sale muy a menudo, ¿no? Sí, que como del acto como liberador en el sentido de eso, ¿no? Me parece que la tecnología o el cine siendo un medio tan tecnológico muchas veces es como un laberinto, ¿no? que te perdés ahí adentro y que siempre necesitas algo que no tenés, ¿no? Y que la resolución hoy en día, sobre todo visual, la resolución es algo que nunca vas a estar al día con eso, ¿no? Y en un punto es como que yo descreo de eso y que veo que muchas de estas películas o mucha de esta tradición va por otro lado, ¿no? Como que si no está eso se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero no por cierta como viveza, incluso como, por eso a lo mejor pensaba que decías lo de argentino y eso, como no por cierta como, me hago cargo igual, pero no por un gesto de miren lo que puedo hacer yo sin tener que gastar todo ese dinero, sino por una cuestión de que no había otra manera de hacerlo, ¿no? Sí. Estás como contra la pared y es eso y eso en el texto o en la idea del Super 8 queda muy en claro también la diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos a lo mejor, o ciertos países de Europa, que siempre el Super 8 dentro del cine experimental incluso fue como, bueno, si te vas de viaje a hacer tal cosa, llévate esto, que es una cosita más chiquita. Pero luego trabaja. Claro, pero luego la película en serio, hacerla en 16 o en 35. Y en estos casos es no, digo, como, no, ¿para qué? ¿No? Si se puede hacer con esto, lo hacemos con esto, ¿no? Pero ahí a lo mejor está también una suerte de interpretación de todo eso, ¿no? Porque tampoco es que los y las cineastas en ese momento estuviesen pensando necesariamente de esa manera, como diciendo como ¿cómo puedo? No, era como una cosa espontánea y eso es lo más lindo que hay también, ¿no? Como de la libertad que vos decías, es como que muchas veces surgió de una cosa como, y lo digo como felizmente inconsciente, ¿no? Como una cosa que surgió ahí espontáneamente, ¿no? También había una paradoja, y lo explicabas en tu otro viaje, ¿no? Con este momento álgido del cine experimental argentino, de todos estos autores que estamos mencionando, en un momento de dictadura militar, ¿no? Que era también una cosa curiosa. Sí, es como que todavía sigue siendo como una paradoja medio que no se puede, al menos yo no puedo contestar del todo, ¿no? O no puedo comprender del todo. O sea, hay como interpretaciones que digo que me parece que las dictaduras se concentraron más en ciertas ramas, a lo mejor en Argentina sobre todo, de la cultura popular, la cultura masiva como la música, por ejemplo, o la literatura, y el cine, sobre todo este cine que era completamente subterráneo, ¿no? En ese sentido también digo, la mayor cantidad de cineastas desaparecidos y desaparecidas eran cineastas que eran no solo militantes políticos, sino que hacían cine documental, ¿no? Y hacían un cine mucho más de interpelación y un cine mucho más para la revolución. Este tipo de películas me parece que también ahí está como esa cuestión como histórica de las dos vanguardias, ¿no? Una cosa mucho más estética y
y la mayoría de los y las cineastas que están en este libro me parece que van por ese lado también están trabajando de una manera muy pequeña, ¿no? Y están trabajando incluso para lidiar con sus propias psicosis por momentos, ¿no? Y no pueden, digamos, no pueden salir de eso y extrapolar a una cuestión mucho más social, ¿no? En un punto. Y también otra cosa que me llamó la atención es que hay muchas cineastas que trabajas en profundidad en el libro y que sé que además conoces personalmente, pero sin embargo está dedicado a uno de ellos. Sí. Que a mí no me sonaba de nada, confesar. Es que es como, sí, Silvestre Birón es como el gran... Es un cineasta, fue un cineasta, no necesariamente, pero fue un cineasta tan under que es desconocido prácticamente, ¿no? Y nunca casi nadie vio toda su obra, digamos, es una persona que incluso, digo, esto, por eso también está dedicado al libro, porque yo lo conocí, hablé un par de veces, es una persona muy generosa, y nos enteramos con Claudio Caldini, con un montón de otras personas, 2 años más tarde que se había muerto, ¿no? Como que es una persona que incluso se fue así de una manera como muy subterránea, ¿no? Y aparte fue un teórico del underground. Me parece que de todas las personas que están en el libro es una de las figuras que comprendió que no solo haciendo cine se podía hacer como una práctica cinematográfica, y escribió muchísimo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es como una figura bastante camaleónica y camuflada, ¿no? Todos son muy diversos, muy diferentes, ¿no? Porque Caldini está súper activo incluso ahora y hace otro tipo de cosas, está muy centrado en su jardín también, si lo tienes en las redes sociales, ¿no? Cosas. Luego en cambio Jorge Honig también como desapareció, dejó de hacer películas, o sea, hay como muchas casuísticas diferentes, ¿no? Sí. En el libro. Que creo que también responde a que esto ya es como el mensaje pesimista que decimos siempre, ¿no? Pero nadie puede darse el lujo de vivir haciendo cine experimental, ni siquiera en países como muy ricos, digamos, ¿no? Ya sea por interés o por otras cuestiones, pero y toda esta gente me parece que lo más interesante que tiene es que el abordaje cinematográfico fue tan intenso, en parte porque no se dedicaban a eso, ¿no? Y cuando tenían conexión con eso, se como zambullían de lleno, ¿no? En un punto, como que no podían no hacer una película. Y claro, salvo Claudio Caldini o Narcisa Hirsch, el gran resto de los nombres incluidos son como incluso cineastas ocasionales, ¿no? Y eso también fue un problema a la hora de escribir el libro, ¿no? Como decir, bueno, ¿hasta qué punto estoy elevando al estatus de un cineasta a una persona que a lo mejor hizo 2 películas en toda su vida, que me parecen brillantes e increíbles, pero bueno, que es una persona que nunca se consideró a sí misma como cineasta, nunca mostró su película en un cine, y las películas aparecieron porque una persona las salvó, porque una persona la rescató de la basura o donde sea. Pero el eje en ese sentido, el foco del libro o de mi interés siempre estuvo como puesto en las películas en sí mismas, y en ese sentido es como que pude llegar a salvar como, o a zanjar esa pequeña como duda, ¿no? O problemática, porque también la falta de bibliografía sobre el cine experimental argentino, en Argentina incluso, hace que en un punto sea muy peligroso hacer un libro así, por el hecho, digo peligroso en términos como muy intelectuales, ¿no? Pero porque hasta cierto punto te preguntas si estás inventando cosas, ¿no? Digo, es muy raro eso, porque... O lo que venías contándome, que recientemente, que eso también es algo que afecta a la historia del cine mundial y tiene un lado positivo, ¿no? Y un lado negativo, bueno, problemático. Toda esta recuperación muy reciente de películas que gracias a la digitalización se están poniendo en circulación y están haciendo cambiar muchos de los relatos que había hasta ahora. No conozco la cuestión en Argentina, pero está pasando también en un muy buen sentido, ¿no? De descubrir obras. Entonces está bien que no hayas querido hacer algo histórico o algo cerrado, sino algo muy personal, porque es verdad que estamos en un momento también de recuperación, por suerte, de muchos materiales. Sí. Y aparte también de recuperación como medio
no sé cómo decirlo, pero que cruza como cualquier tipo de definición del que es lo nacional. Digo, yo trato de evitar esa terminología en el libro, como cine nacional, ¿no? Porque primero que la mayoría de estas películas no tuvieron ningún tipo de apoyo ni tuvieron ningún tipo de público, ¿no? Sí, de relación con esa idea, ¿no? Como con la idea bueno, estas son películas producidas en Argentina. Mucha de esta gente filmó sus películas en cualquier parte del mundo, incluso acá en Barcelona muchos, ¿no? Y al mismo tiempo acá está Julieta también, que está en el libro, es una cineasta y una artista de aquí, de Cataluña, que en determinado momento vivió en Buenos Aires y hizo una película allí, ¿no? Y eso para mí también es una película argentina, ¿no? Como que no, la cuestión de la nacionalidad o la cuestión de qué es lo que debería estar y qué es lo que no debería estar, me parece que es algo que también traté de sacármelo encima, ¿no? Porque en ese sentido también Narcisa Hirsch, por ejemplo, es una cineasta que nació en Alemania, Marie-Louise Alemán nació en Alemania y producieron toda su obra en Argentina, y es como, digo, quedarse en ese filtro o en ese dato biográfico me parece como muy una limitación, ¿no? En un punto. Eso siempre es una cuestión que hay que afrontar cuando uno hace... Yo recuerdo cuando hicimos aquí en el CCCB este proyecto que se llamaba Del éxtasis al arrebato, que era una recopilación de cine experimental español. Hubo todo este debate de, bueno, Andrés Duque es cine experimental, claro, que acaba de llegar, ¿no? Prácticamente de Venezuela, es cineasta español. Teníamos muchos debates sobre eso. Es incómodo, la verdad. O sea, está bien que no lo hayas tenido tampoco que... Sí, o está bien, digo, como desechar o incluso como de vuelta con la cuestión como más de ser irrespetuoso, pero digo, está bien cuestionar eso también, me parece, ¿no? Digo, en todo caso, la justificación será lo que hará que eso valga la pena o no valga la pena, pero digo, de entrada me parece que no vale en lo más mínimo, ¿no? Ese concepto de nacionalidad, ¿no? Y hablabas hace un momento de que no hay mucha bibliografía, incluso en Argentina, sobre este tema, pero en cambio desde fuera tenemos como una sensación de que hay mucha gente muy activa escribiendo, ¿no? Muchas revistas, incluso La Vida Útil, que en realidad que la editorial de este libro es una revista. ¿Eso es así o es una percepción que se tiene desde fuera? Pero... No, sí. Y aprovecho para agradecer a La Vida Útil que no le hice este momento, pero hasta ahora, pero sí, es una revista de gente muy joven y muy apasionada, en el mejor sentido de la palabra, por el cine y por la escritura sobre cine. Y este es el primer libro en esa colección, ¿no? Empezaron a publicar libros y este es el primero. Pero sí, me parece que la escritura, que me parece más importante, casi diría hoy en día, escribir que hacer cine, ¿no? Escribir sobre cine que hacer cine, porque ya es una cuestión de que se produce un montón de cosas, y no quiero tirar en contra de la gente que hace cine, obviamente, pero hay muy poca escritura, muy poca reflexión sobre eso, y me parece cada vez más importante como la cuestión de tomar partido en algo, ¿no? Y justificar esa posición, ¿no? Y sí, hay mucho, pero el cine experimental me parece que siempre es el que tiene menos espacio. Ahora incluso en los festivales, que ahora también hay mucho cine experimental en los festivales, me parece que está como rápidamente siendo como maquillado como esta cosa que hay ahora de no ficción, ¿no? Y todo eso, que está buenísimo, pero que es otra manera de llamar, o otra manera como de empezar como a llamar las cosas de otra manera, ¿no? Y a veces eso es buenísimo porque hay festivales que ya están pasando películas experimentales incluso sin hacerse cargo de eso, pero al mismo tiempo deja todo o borra un montón de huellas de una tradición que me parece que también que es importante recuperar, ¿no? Y eso es algo que me parece que todavía hasta el día de hoy sigue medio escaso, ¿no? La cuestión de lo experimental como algo que tiene una entidad propia, ¿no? Pese a que ahora, digo, el último texto del libro ya habla de Jorge Honig y de Pablo Masolo, que es un cineasta, como uno de los cineastas más activos contemporáneos, y ahí también en la obra de él ya hay como una cuestión mucho más ensayística y mucho más que ver con lo real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eso no quita que no siga siendo
no pueda seguir siendo reclamado desde un universo o una tradición experimental, ¿no? Lo que ha habido también en los últimos años, y no sé si allí pasa también, pero es que muchos, por esa precariedad que decíamos, intrínseca casi, por desgracia, ¿no? Del cine experimental, ha hecho que muchos cineastas experimentales se hayan querido, creo yo, asociar o introducir más bien en el ámbito galerístico. Por ejemplo, gente como Martin Arnold, que antes eran cineastas experimentales clave y ahora ya no están en distribuidoras, sino que tienes que ir a la galería. Sí, Supongo sí, que sí. Es como por buscar también otras ventanas de oportunidad, no sé. Sí, por buscar dinero, básicamente. Por buscar dinero. En el buen sentido lo digo, Sí. lo digo en el buen sentido, digo, de algo hay que vivir, ¿no? Y me parece que el cine, incluso en esos países donde hay como distribuidoras y hay cooperativas y un montón de cosas, no es un negocio, ¿no? En Austria, ¿no? Que tú vas a menudo Claro. ahí, y es uno de los países con mayor tradición. Claro, y es uno de los países que lo ves de afuera. Yo cuando lo veía de afuera pensaba, bueno, esta gente es toda Spielberg, ¿no? Como haciendo cine, digo, viven de eso y no vive nadie Tampoco, de eso, ¿no? ¿no? Y como Ya. y por eso me parece que el mercado o el mundo artístico es como un salvavidas muchas veces, ¿no? Y la docencia, ¿no? También. La docencia. Sí. Bueno, queríamos en un punto también abrir Sí, claro. la charla a todos y todas las que habéis venido. Si queréis hacer alguna pregunta a Pablo, es el momento. Claro, no lo habéis podido leer. Sí. Mejor, por eso decidimos hacerlo ahora. Es que ha coincidido que él venía y el libro salía, o sea que es verdad que es un libro muy reciente. Sí. Pero bueno, no sé, me parece que también que lo hablábamos antes, ¿no? Que la cuestión de no sé si llamarlo el primer, o sea, no lo llamaría jamás el primer libro escrito sobre el cine experimental argentino, pero al ser uno de los primeros también me parece que es uno de esos, lamentablemente para mí a lo mejor, ¿no? Es como va a ser un libro que va a ser más un libro para responder o para atacar incluso que un libro que suene más como conciliador con eso, ¿no? Pero me parece que es como la cuestión de que hace falta que se escriba más sobre esto para tener una idea mucho más como real o más histórica incluso, ¿no? Yo no tengo ni siquiera un título universitario, o sea que jamás me consideraría un académico y odio la escritura académica en un punto, sobre cine sobre todo. Y por eso me parece como muy importante dejar en claro siempre que el libro es una aproximación, ¿no? O es como una lectura mía sobre todas estas películas, ¿no? Después habrá otra cosa que venga atrás y que llene todo de datos y que complete eso, ¿no? Pero también volviendo un poco a esta cosa de los límites nacionales, haces un pequeño gesto que es muy discreto, pero que me parece que es bonito, interesante también, que es que comienzas cada capítulo con una cita, y esas citas normalmente no son de autores argentinos, sino que justamente pues creo que está Germain Dulac, no sé si Sí. también es como una manera de buscar tender esos puentes entre una manera de percibir el cine que no necesariamente tenían que conocerse las obras mutuamente, claro. sino buscar un poco como esa conexión, casi esa longitud de onda en la que vibraban personas en diferentes puntos de tiempos y espacios, ¿no? Sí, no, claro, incluso el mayor como la mayor cuestión a la hora de escribir para mí siempre fue pensar, que es lo mismo que trato de hacer cuando doy clases, ¿no? Como tratar de pensar que la persona que va a leer o que va a estar sentada no sabe nada del tema, y no lo digo como una postura como condescendiente, sino simplemente trabajar la descripción de las películas que a lo mejor no viste y estás leyendo eso, del contexto, como hacer mucho hincapié en describir qué es lo que está sucediendo en la película para tratar de, a partir de eso, elaborar una interpretación, ¿no? Y con las citas un poco es lo mismo, me parece como que tratar de ampliar el diálogo por fuera de Argentina para que incluso este libro pueda llegar a resonar sobre cuestiones que son como esenciales en gente que sea de, no sé, Noruega, qué sé yo, y sí, que pueden leer castellano. Pero como eso siempre me pareció como muy importante, y esto también va a sonar medio raro, pero digo como cierta como generosidad en ese sentido, ¿no? Como de como que no sea esa cosa de, bueno, si no viste la película, jodete, no vas a entender nada de esto, ¿no? Como que sea una cosa de decir, bueno, después podés ir a ver la película, pero esto también tiene como
se explica solo, ¿no? Como que es autosuficiente en ese sentido, y eso siempre digamos que me importó mucho, ¿no? Esa cuestión de establecer como una narración que sea como con la suficiente carga de detalles y de descripciones como para que tenga sentido, ¿no? Pero bueno, sí. Y aparte me gusta mucho las citas y todo eso. O sea sí, están muy bien escogidas. Sí. Un comentario. Yo como citada, yo no soy cineasta, soy cineasta ocasional. No sé cómo lo has dicho antes, ocasional. Sí. Hice una peli y media en mi vida, pero muy buena. Pero justo hoy estaba leyendo esto. Bueno, ha habido un par de cosas que has dicho que relaciono con lo que he leído yo. Decías que muchos de estos cineastas hicieron la práctica desde un lugar como muy inconsciente, o sea, filmaban de forma inconsciente y hacían gran parte de su práctica artística fue desde un lugar inconsciente, ¿no? Sí. Seguramente desde la diversión, desde la experimentación y desde el juego, ¿no? Cuando estaba leyendo, yo porque soy muy egocéntrica, estaba leyendo mi textito que le daba a peli, porque a ver cómo es, ya me lo habías pasado, pero lo quería recordar. Claro, he flipado porque, digo, al final la lectura que tú estás haciendo, o sea, mi peli partió de un sueño, o sea, yo soñé con ese experimento y lo llevé a cabo, punto. No hubo ningún tipo de reflexión teórica, ningún tipo de cosa intelectual, sino fue un impulso desde un sueño. Cuando yo leo tu interpretación de esa peli, a mí, o sea, casi se me caen las lágrimas. Primero que es súper bonito porque no es para nada académico, o sea, es un texto para mí muy poético. Y además es una lectura, al final, desde un lugar como que esa peli, digamos, esa pieza, que todas las piezas merecen, ¿no? O sea, y sobre todo las piezas que no parten de una cosa intelectualizada o teórica y tal, sino una cosa como tan intuitiva, ¿no? Entonces, yo en ese sentido te lo agradezco y creo que Caldini también debería estar muy agradecido y todos los cineastas aquí en las obras porque les das porque los enmarcas y les das una razón de ser y eso está muy bien. Estamos agradecidos. Y una cosa que has dicho que es muy poético, es verdad que es un texto que está muy bien escrito. Sí. Y esto no me da vergüenza decirlo, a mí me da vergüenza ya sé que te da vergüenza, ya lo sé, pero por eso, lo que quiero explicar es que por eso Pablo es tan buen traductor. Por eso se lo rifan, porque al final un traductor, claro, es que bueno, perdona. No. Pero es que un traductor al final es alguien que tiene que conocer muy bien el idioma, ¿no? El idioma de partida y el idioma, y Pablo escribe muy bien, expresa muy bien. Y por eso yo creo que también esa faceta de traductor es importante, porque es muy difícil encontrar, creo que lo mencioné ayer en Laura, porque lo vivo y lo sufro desde el trabajo como responsable de Excentric, que publicamos muchos textos, y cuando revisamos lo que traduce un traductor que no conoce todo el detalle tan específico del contexto tan especializado en el que estamos, tan concreto en el que trabajamos, pues hay unas auténticas barbaridades. Es muy difícil encontrar un traductor que al mismo tiempo sepa bien de lo que está hablando, ¿no? Y yo creo que todo ese trabajo con el lenguaje también se transmite aquí. Es que está bien también, aparte de hablar del contenido de un libro, también hace referencia a la forma, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, muchas gracias. Pero sí, como también en el caso de tu película, me parece que estas cuestiones más ocasionales o más como ocultas, que me parece que también es la parte más, casi como más placentera de escribir estos ensayos. Pasó por ese lado, ¿no? Como por tratar de entender como similitudes, aunque por fuera no existan o no sean evidentes, ¿no? Y tratar de ver cómo esto se entronca incluso de esa manera como completamente azarosa en la que apareció esa idea y todo, cómo eso tiene que ver incluso con la tradición de cine estructural en Argentina, ponele, ¿no? Y es como también la idea del libro es trazar como los caminos principales, pero después ir expandiendo a ver hasta dónde llega eso hoy, ¿no? Y en el caso de tu película también me parece que era una cosa demasiado como tentadora para no incorporar en ese sentido, ¿no? Como que hay toda una... Más allá de que vos conozcas o no conozcas y que vos hayas estado viviendo allá o no hayas estado viviendo allá, eso igual tiene como un tendido que va directamente con eso, ¿no? Y bueno, sí, como...
Claro, no lo leí dentro del contexto, o sea, claro. Yo leí mi partecita. Está bien, ya lo leeré entero y entenderé el contexto y entenderé por qué lo has incluido, pero sí. Me parece interesante que alguien pues eso le ponga palabras a algo que nace desde un lugar como eso, tan intuitivo. Sí, aparte es un desafío, me parece, como personalmente, como tratar de escribir sobre cuanto más hermética la película casi, me parece como más importante tratar de encontrar palabras para describir eso, ¿no? Y para que alguien que no la vio entienda qué es lo que está pasando en esa película. Verbalizar, describir obras de este tipo siempre tiene una dificultad incomparable con como es la escritura o la crítica del cine convencional, por supuesto. Tenemos herramientas mucho más integradas, ¿no? De hablar de si funciona un guión, la interpretación, la historia. Aquí, sin embargo, te puedes enfrentar a artefactos que es como hago una sinopsis, ¿no? Claro. No quiero tampoco terminar esta presentación sin decir algo que siempre estoy haciendo, que soy muy pesada, que es tenemos muchas de estas películas en el archivo Excentric. Si las tenemos también fue gracias a la intervención de Pablo, que hace un año habló con varios autores porque queríamos ampliar la colección. Entonces, si estáis interesadas en ver algunas de estas películas que salen aquí mencionadas, podéis hacerlo en el archivo. Y claro, cuando incorporamos películas en el archivo, yo les pido a los estudiantes en prácticas, aquí tengo al actual, que la semana que viene ya le voy a pasar algunas sinopsis que tiene que escribir, y muchas veces, bueno, son estudiantes de másters y tal, de la Pompeu, o sea, no cualquier cosa. Y muchas veces las sensaciones de total desconcierto, de cómo me está transmitiendo una sensación, pero cómo escribo, cómo hago una sinopsis de una película así. Es muy complicado. Pero por eso el lenguaje poético casa muy bien con esto, o sea, la narrativa más no que sea poesía lo que estás haciendo. Por favor. Es que hay un punto como de belleza en el lenguaje que creo que casa bien con el tipo de cosas de las que se está hablando. Sí, me parece que aparte, más allá de la belleza que es también, agradezco que digas eso, pero también es algo que puede estar o no, me parece que es una cuestión de bajar el lenguaje a la realidad, ¿no? En un punto. Y es algo, cuando yo hablaba del tema de la descripción, lo pienso de esa manera, ¿no? Es como que a menudo me parece que la jerga como académica tiene una palabra para cada cosa, ¿no? Y son palabras hiper específicas, y yo tiendo a interesarme por textos que usen palabras comunes, ¿no? En ese sentido, y traten de generar lo mismo, o traten de transmitir lo mismo sin tener que hacer una nota al pie cada dos oraciones y todo ese tipo de cosas que detesto en un punto. Y la gente que admiro como escritora de cine, sobre todo, hace eso, y yo trato de copiar a esa gente de la manera más camuflada posible. Pero bueno, eso, ¿no? Y otra cosa que se ha hablado, pero que me parece muy interesante, que haces con tu libro y haces con todo lo que haces, básicamente, es justamente trazar estos puentes, no solamente ubicar las películas en un espacio, en un tiempo, en un contexto, ¿no? De relación, sino como trazar estos puentes incluso conceptuales, ¿no? De cuando uno se pone a ver la vanguardia latinoamericana, yo por lo menos en mi caso, nunca se me había ocurrido a la cabeza pensar con un concepto de, por ejemplo, cine estructural, ¿no? Son cosas como que están muy compartidas, claro. Sí, como que están en sitios muy distintos. Y justamente yo creo que son necesarios, ¿no? Como traer, ¿no? Las películas de un sitio a otro, verlas en este contexto, justamente por esto, ¿no? Igual pasó yo siempre pongo este ejemplo, pero igual siempre pasa, por ejemplo, cuando se leen las películas revolucionarias de los 60 o los 50 incluso, siempre se leen desde el neorrealismo italiano. Claro, ¿no? claro. Como si el neorrealismo sale de Italia y por condiciones materiales específicas, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Una vez que hablamos tú y yo sobre la película de Mario Handler, que no es argentino, es uruguayo, pero... Sí, claro. Una película estructural, ¿no? No, claro, me parece que también ahí está la historia del cine, o la historia de la escritura del cine está como para ser saqueada en ese sentido, ¿no? Como... Y también para empezar a cuestionar, ¿no? Y cuando hablamos el estrés la otra vez del programa, cuando traje los programas que era justo el año en contra del canon y todo eso, ¿no? Como que parece que son esas cuestiones que a veces los mejores ejemplos para a lo mejor para ejemplificar una tradición como tan hasta el hartazgo
como anclada en Norteamérica, como puede llegar a ser el cine estructural, a lo mejor es una película uruguaya, ¿no? Una película uruguaya de los años 60, eso es mucho más, por lo menos para mí, va a ser mucho más como contundente como idea de estructura que ver de vuelta a Michael Snow y toda esta cosa, ¿no? Como que sacar un poco la denominación de origen en esos términos me parece, es algo que me parece interesante como procedimiento, pero aparte que te acerca de una manera mucho más concreta a lo que estás como leyendo o a la idea que querés transmitir, ¿no? Porque si no, todo queda en qué es lo que sucedió históricamente, por lo menos en Argentina, con el cine experimental o con la escritura sobre el cine experimental. Todo es una gran bolsa, que todo es lo mismo, ¿no? Todo es como un cine que se opone a la industria. Y es como una visión ridícula esa, ¿no? Porque no todo es lo mismo, ¿no? Y hacer uso como de esas clasificaciones me parece que está bueno como una postura casi como crítica también, ¿no? De decir, bueno, esto se puede actualizar o se puede pensar mejor de este lado que pensar de cuestiones también como muy como de merchandising latinoamericano, ¿no? Como de la cuestión más como del arte revolucionario, que eso es como muy importante, pero que generalmente los 60 en Latinoamérica es eso, es como es una bandera prendida a fuego, ¿no? Y eso es muy importante para Latinoamérica, pero no es lo único que hay, ¿no? Y cuanto más se como subdivida eso, más precisión hay, ¿no? En un punto. Pero sí, son como estereotipos, ¿no? Que se están como calcificando todo el tiempo. Y siempre el cine revolucionario de alguna forma siempre tuvo que ver con la experimentación. Claro. O sea, sí. Pino Solana, todo eso también, ¿no? Tenían que ver con claro. el tipo de búsqueda, de cómo llegaron, ¿no? Pero y también es súper interesante como todo esto que están hablando, llevarlo como justamente a la edición de un libro, en donde no es una crítica per se, sino que es hablar sobre estas películas desde un lugar poético, desde un lugar de que me gustan estas películas, entonces voy a hablar de ellas con citas, como ensayos, todo esto no es en una revista, sino es en un libro. Claro. Justamente también la edición está hecha por una revista, entonces como que claro. la expansión de no solamente estos temas sino también en la forma en la que se dicen estas cosas. Sí, tal cual. La mayor, creo que hay 9 textos acá, no sé ni cuántos hay, pero más de la mitad salieron en revistas o en libros, ¿no? Y me parece como en un punto también la idea de reunirlos también tiene que ver con eso que vos decís, ¿no? Como de decir, bueno, que esto tenga una entidad que sea distinta, no por poner al libro en una jerarquía como mayor, pero simplemente para que todo esté como en buena compañía, digamos, ¿no? Porque si no, los libros están todos tirados por ahí o no tiene nada que ver. Generalmente cuando pones un texto en un libro, es un libro que es como una bolsa así gigante de un montón de cosas, ¿no? Y queda medio como descuidado ahí a veces, ¿no? Y la idea de reunirlos todos en un mismo volumen a lo mejor tiene que ver con ese cuidado, a lo mejor que lo que vos también estabas diciendo, ¿no? Como de darles un poco más de cariño casi, ¿no? Pero sí. 5 minuts? Vale. No, com que no tinc mòbil, preguntaba per si ens estàvem allargant o... No. Pues bueno, tenemos 5 minutos más por si alguien quiere hacer alguna última pregunta, si no tampoco hace falta agotarlos, ¿no? Sí. Ojeadlo, ahora que tenéis la oportunidad, y Pablo también va a estar 3 días más por aquí, porque a partir de mañana imparte un taller justamente de esto que estábamos explicando antes, de cómo hackear el Super 8 en el cine Sumsech. Y pues no sé si quedan plazas. No, creo que no. Ah, vaya, pues nada. Entonces, bueno, nada, por aquí andará, y si sigue por Madrid, pues seguro que aquí volverá. Me gustaría saber, porque claro, te estás también encasillando mucho en el tema del cine argentino, ¿no? ¿Yo? Y sí. No, vale. Digo, la idea también, la mayor felicidad de haber hecho esto es poder... Dar carpetazo. Sí, enterrar esto en el piso y seguir adelante. Claro, porque ayer de broma decía que estás como casi un embajador, ¿no? Porque es verdad que le llamamos para hablar de cine argentino, para tal, y yo me imagino... Vos te encargás de ponerme esas categorías de embajador. Soy yo, efectivamente, sí.
pues podemos dejar de hacerlo entonces, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a ti qué te gusta escribir? Aunque decías que casi no tienes tiempo ahora, pero ¿tienes algún otro proyecto, algún tema que te gustaría desarrollar? ¿Eso ya en plan periodista? Sí, ¿no? Como, ¿en qué estás trabajando ahora? Ojalá estuviese trabajando en algo. Sí, no, me gusta como parte de la... O sea, el cine argentino me va a seguir interesando siempre, pero no sé si tanto como para dedicarle algo tan grande a eso. Pero sí como esta cuestión que surgió antes cuando hablamos de Super 8, y en realidad es más grande que Super 8, que es como la idea del error, ¿no? Como de, que también surgió la otra vez cuando estábamos hablando con Valentina, como de empezar a pensar el error como una cualidad positiva y no como algo que cierra una puerta, sino como que detrás de eso hay un montón de otras cosas, ¿no? Y es como que estoy un poco como, había dado un par de talleres en Madrid sobre eso, con más prácticos, y ahora estoy empezando como a escribir algo al respecto, como de... Pero de vuelta, ¿no? Como textos más breves que después en un punto a lo mejor empiezo como a recolectarlos de vuelta, ¿no? Pero es un tema precioso. Es que es como también una definición del cine experimental, o de cierto cine, no sé cómo llamarlo, pero como el hecho de conscientemente hacer las cosas mal me parece que es como una decisión creativa demasiado atractiva, ¿no? Y que está en fluxus en todo esto que hablábamos antes también, ¿no? Sí. Como una cuestión de incluso como sacar un poco la pretensión del medio y empezar a actuar de una manera como casi como muy despreocupada, ¿no? Y eso como que hay un valor muy grande ahí, me parece. Sí, además cuando hablamos estamos casi siempre hablando de cine analógico, ¿no? Que es algo que nos gusta mucho. Y aquí tú dices también que un poco como crítica en un momento dado se nota que dices que hay algunos trabajos actualmente como que algunos artistas, cineastas que recurren al Super 8 pero de una manera un poco fetichista, como claro. Muy de a ver la imagen retro, ¿no? Que tenga una imagen retro y que claro que eso se nota que te da rabia, ¿no? Es que sí, pero no por el Super 8, me da rabia en todo sentido, en todos los campos, ¿no? En un punto, pero como la cosa como más gestual, ¿no? Como de ya con comprarte por Wallapop una cámara de Super 8 ya estás haciendo algo experimental, ¿no? Y es como que nunca se trató acerca del medio tampoco, ¿no? Digo, yo hablo de cine experimental y de Super 8 y 16 porque el recorte también que hago en este libro es cine analógico, claro. ¿no? Y como un recorte que también me ayudó a, no solo porque es lo que más me interesa, pero sino porque me ayudó a poner como confinar, un territorio, ¿no? En un punto. Pero esta cuestión de lo retro y todo eso es desesperante, me parece, ¿no? No, lo mencionaba porque, claro, que te atraiga el error es algo muy significativo. O sea, bueno, se entiende que tu disfrute también está en trabajar con este medio analógico, porque en digital el error tiene que ser buscado, es construido. Tú puedes hacer que algo parezca un error, pero en cambio en el analógico la experiencia, cuando alguien rebobina una película y vuelve a filmar, puede salir bien o puede no salir bien, te estás metiendo en ese terreno, ¿no? de un cierto misterio, y qué alegría cuando sale algo que incluso puede haber salido mal. Yo recuerdo una vez filmando en Super 8 unas diapositivas, esperando un efecto, y salió un efecto totalmente diferente, que me encantó también, ¿no? Eso parte de toda esta sensibilidad, ¿no? Que tenemos hacia las posibilidades de este medio y las posibilidades que incluso no dominamos, y el error de repente te puede abrir un camino que desconoces. Sí, que incluso me parece que también los casos más intensos de eso es cuando sucede. Me parece que el error siempre es el primer paso. Es como esta también una anécdota como famosa, ¿no? No sé si es Méliès, ¿no? Que se le sobreimprime un fotograma, ¿no? Que después está el cameraman de Buster Keaton, que es mejor todavía haciendo eso, ¿no? Que el tipo hace todo mal y después ves las imágenes y es la parte más linda de la película cuando está todo mal, que hay un barco pasando por la Quinta Avenida, ¿no? Me parece que ese es como el punto en el que ahí empieza a crecer el error y se empieza a transformar en una cuestión como, o en un procedimiento estético como incluso controlado. Me parece que como que eso es lo que me parece interesante, ¿no? Como dominar el error e ir llevándolo hacia donde vos querés, ¿no? Un punto. Pues estamos ansiosas por saber en qué. Primero lean esta idea. Nada, pues muchísimas gracias. Sí, gracias, muchas gracias.